La siguiente protagonista es Paula Lamas, del Roble by Jairo Rodríguez. Y para presentar y para introducir a Paula, pues contamos con la presencia de Miguel Llano, periodista gastronómico y también desde hace muchos años, aquellos años del llantar en el comercio, pues ahora mismo con un proyecto propio vinculado al tema de la gastronomía y a la comunicación como es Idea Redonda. Y bueno, pues dejamos que él sea pues un poquitín quien acompañe a Paula, aunque sé de sobra que Paula lo trae muy bien preparado, va a necesitar que se tire muy poco del hilo. Así que nada, os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno. La del restaurante Roble, by Jairo Rodríguez, desde hace 3 años, incluida pandemia. Y Paula, además de hablarnos del restaurante, de esa cocina, va a hablarnos de esa visión desde la sala a lo rural, que también es específica y que, como todos sabemos, es muy importante. No digo más, si quieres después hablamos y comentamos, así que por favor, aplausos y gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Paula y soy la responsable de sala del Roble by Jairo Rodríguez. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de Gastroyar 21 por esta maravillosa oportunidad que me han brindado y por la confianza que han depositado en mí a la hora de dar esta ponencia, en la cual vamos a hablar de la importancia del servicio de sala y de donde podremos conocer y entender un poco más en profundidad la función de la sala y, sobre todo, a quién sirven nuestros manjares. Intentaré que conozcamos un poco más a esas personas que están detrás de estos chefs o de esas cocinas, sin las cuales no sería posible conocer la gastronomía como actualmente la conocemos. Llevamos años en los que la gastronomía está de moda. La cocina ha sufrido una auténtica revolución gracias a personas como Ferran Adrià, Martín Berasategui, José María Arzac, Carme Ruscalleda y otros tantos. Y también gran parte debido a la explosión de los programas culinarios en la televisión, los cuales han logrado acercar la alta gastronomía a todos los públicos. Gracias a ello, los cocineros se convirtieron en figuras de primer nivel, algunas casi tan veneradas como estrellas de rock. Yo recuerdo que cuando empecé a salir con Jairo, la gente me decía, uff, sales con un cocinero. Era como cocinero, todo el mundo en aquella época tenía que ser ingeniero, informático, vamos, cualquier otra profesión. Cualquier otra profesión, porque la profesión de la hostelería siempre ha estado un poco como denigrada, ¿verdad? Masterchefs y los cocineros se convirtieron en figuras veneradas como los futbolistas, eran mediáticos y resulta que yo para la gente ya no era la novia de un cocinero, sino que era la novia de un chef. Yo me quedaba a veces como diciendo, no, perdonar. Yo sigo siendo la misma novia de aquel cocinero que 5 años para atrás era puf y hoy es, oh, soy chef. Bromas aparte, esta anécdota me sirve para explicar que la cocina ha tenido una revolución, que se ha experimentado un cambio y el cual ha ayudado que la gente nos valore, que valora a los cocineros y en general a todo nuestro oficio. Esto ha sido un punto de inflexión maravilloso para todos los que amamos la gastronomía y todos los que nos dedicamos a la restauración, porque nos ayuda a darnos a conocer y a valorar algo tan importante como es la cultura gastronómica, y más cuando además tenemos la inmensa suerte de que en España tenemos unas de las mejores materias primas, los mejores productores y la inmensa diversidad gastronómica que tenemos. Y no nos podemos olvidar que la gastronomía es una parte muy importante del Producto Interior Bruto del país. Gracias a nosotros, el turismo gastronómico es una parte fundamental del turismo en España. Pero la gastronomía no solo cocina. Realmente es algo que estoy de acuerdo que es una parte fundamental. Pero en gastronomía y en restauración somos 4 pilares. Esto es como un banco, o mejor dicho, como una mesa. Digamos una mesa por poner un ejemplo más gastronómico. En nuestra mesa tenemos una pata, que es la cocina. Otra pata es el servicio, la sala. La tercera es la sumillería. Y la cuarta es el espacio,
lo acogedor que sea un espacio, las instalaciones. Esta, a veces, es en la que más fallamos. También tenemos que tener en cuenta que los gustos personales de cada restaurante, de cada propietario, de cada decorador e incluso de cada cliente son distintos. Entonces, puede gustarnos más o menos. Yo puede que lo pusiera a mi casa o puede que no. Pero bueno, es una parte fundamental. Si una de estas patas falla, la mesa no estaría perfecta, no estaría estable, empezaría a bailar, estaría coja. De ahí a que los 4 puntos sean iguales de importantes para que nuestra mesa esté perfecta. Y en esa perfección sí que depende en gran medida de nuestro trabajo, el trabajo de sala. Hace ya varios años que venimos escuchando acerca de la siguiente revolución en la gastronomía. Muchos colegas y profesionales dicen que hablan de la revolución de la sala. Yo no tengo tan claro que la próxima revolución sea la revolución de la sala, como sino que más bien tenemos que dignificar el oficio. Tenemos que dignificar el oficio y los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros, los camareros. Porque para ser el mejor jefe de sala, antes has tenido que ser el mejor camarero. Y aprovechando que esta tarde vamos a estar en la Escuela de Hostelería de ayer, espero que esta charla ayude un poco a dignificar y a poner en valor nuestro oficio. Porque ahora mismo decir que soy camarero es como decir que eras cocinero 20 años atrás. Exactamente igual. Es muy difícil dignificar un oficio cuando apenas tenemos referentes. Sobre el mundo de la gastronomía, todo el mundo, incluidos los niños, si les preguntas, pueden decirte el nombre de 3 o 4 cocineros casi sin pensar. Pero ¿qué pasa cuando preguntamos por la sala? Estoy convencida que incluso para colegas de profesión, decirme 3 o 4 nombres sería casi una misión imposible. Y ya no digamos si pedimos que nos digan esos nombres en femenino. Aún hoy seguimos siendo muy pocas sobre las que recae el peso de la sala sobre nuestros hombros. Yo hoy me siento afortunada. Aunque haya tenido un poquito más de presión, puedo decir que comparto cartel hoy con una de mis mayores referentes. Antes la estuvimos escuchando, era Maranda de Culler de Pau. Para mí es una referente porque la admiro profundamente como mujer, como jefa de sala y como madre, porque compatibilizar a veces todas las cosas no es nada fácil. Mientras que en Francia la figura de la jefa de sala lleva años instaurada con normalidad, aquí aún nos queda demasiado camino por recorrer. Y a veces no tenemos que olvidar que tenemos una presión añadida por ser nuestro género. Ya no hace tantos años que el papel de la mujer quedaba relegado a lo que era la cocina. Y no en todas, porque en muchas cocinas, en muchas salas, no querían a mujeres en sus plantillas. En mi humilde opinión, no creo que la siguiente revolución sea la sala. Yo creo firmemente que la próxima revolución es la del factor humano y que la inteligencia emocional jugará un papel fundamental en nuestro oficio, y eso incluye tanto a cocina como a sala. El trabajo de sala es duro, es exigente, es muy gratificante y exige un nivel de sacrificio, de perfección y de equilibrio constante. A pesar de que es un oficio con un nivel de intrusismo enorme, debemos tener en cuenta que no todo el mundo sirve para camarero. Debemos olvidarnos de que los camareros somos meros sacaplatos. Ser camarero es mucho más. La empatía, la gestión de las emociones, el saber estar, la discreción, la atención al público. Todas estas cualidades no siempre están al alcance de todo el mundo. También debemos tener en cuenta que cuando estamos de cara al público, estamos inevitablemente en el punto de mira. Trabajar en la sala es como un examen constante. Todos los días, ante un nuevo servicio, estás ante clientes, examinadores, que te puntúan verbalmente, en las redes sociales, en las webs de crítica, en las guías gastronómicas. Al final nos puntúan y nos comparan, aunque no siempre las comparaciones son odiosas. Las comparaciones están bien, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: cada restaurante, cada cocina y cada sala es distinta. Pero no todo el mundo reacciona exactamente igual a la crítica. Desde el momento que abrimos un restaurante estamos expuestos a ella. Y la crítica bien hecha, bien fundamentada y siempre que se haga desde el respeto y la educación, será una crítica constructiva. Porque a veces podemos cometer fallos. En el momento del servicio podemos que no nos demos cuenta de alguna cosa, puede que estemos apresurados
o bien porque al final somos humanos y no somos robots, y siempre podremos aprender algo nuevo. Por otro lado, las críticas destructivas, hechas con maldad y con una intencionalidad dañina, sobre todo amparadas en el anonimato de las redes sociales, de las webs que se dedican a la crítica, nos tienen que servir para reflexionar, pero para reflexionar un poco desde la lejanía y sin tomárnosla tan en serio. En nuestra profesión, el abandono está a la orden del día, y es que no todo el mundo sabe gestionar tantas emociones ni puede con la presión de nuestro trabajo. Tenemos la inmensa suerte de trabajar en una profesión en la que cada día ocurre algo distinto, en la que la monotonía no tiene cabida, ya que cada servicio es diferente al resto y en la que el equipo de sala tiene un valor fundamental. Normalmente, somos la primera toma de contacto con el cliente. Esa primera toma de contacto viene dada en el momento de gestionar la reserva, y de cómo se sienta tratado va a depender mucho cómo llega a nuestro restaurante. Puede que venga al restaurante con unas expectativas determinadas. Si un cliente no se siente valorado, se siente que le hemos tratado con prisa, que no le hemos escuchado, vendrá con una predisposición, una toma positiva, como la que tendríamos si el cliente sintiera que le hemos escuchado, que le hemos atendido correctamente y que nos hemos tomado tiempo necesario para tomar nota de su reserva. La gente piensa que nuestro trabajo solamente conlleva la recepción de las reservas y del momento de servicio. Estamos acostumbrados a ver el tema de la mise en place en la cocina, pero mucha gente quizás no sepa que tan importante como la de cocina es la de sala. Nuestra labor comienza horas antes del servicio del pase: montar las mesas acorde a las reservas, abrillantar la puertería, repasar las copas, planchar los manteles, rellenar botelleros, revisar las bodegas. Todo eso es trabajo de sala. Después tenemos el momento en el que comienza a llegar los comensales y ahí empieza el baile. Normalmente, en lo primero que un cliente se fija una vez traspasa las puertas de nuestro restaurante es en la decoración, el confort y después posa a la vista a nosotros, el factor humano. El equipo de sala es la primera impresión que se llevan los clientes, y a mí siempre me han dicho que una primera impresión mala es muy difícil de borrar. Nuestro jefe de sala normalmente suele ser la persona que reciba a los clientes. Es, por así decirlo, como si fuera un anfitrión. Cuando llegan a nuestra casa y una vez que les recogemos los abrigos en el guardarropa, les acompañamos a su mesa. Hay veces que en ese momento debemos estar muy atentos a las señales que nos indican si por algún casual no les gusta la mesa asignada o si hay algún detalle que no hemos tenido en cuenta. Así estaremos a tiempo de resolverlo y anticiparnos a convertir algo que pueda ser una crítica negativa en un aporte positivo de nuestro trabajo. Normalmente les ofrecemos un aperitivo nada más que llegan. Es verdad que normalmente cuando llegan a nuestras casas la gente viene con hambre y con sed. Es una manera que así tenemos para que no se haga tan larga la espera. Mientras les mostramos la carta y les tomamos comanda. Siempre entregamos las comandas abiertas, se las entregamos directamente al comensal. Es cierto que esta parte, que era muy importante en nuestro trabajo, ahora ha tenido que cambiar por el tema de la pandemia. Hemos sustituido nuestra carta por el código BIDI, quizás más impersonal, pero también más higiénico. Y en esta manera debemos preocuparnos y cuidar a nuestro personal y a nuestros clientes. Tenemos que tener en cuenta que cada jefe de sala y cada restaurante funciona de una manera distinta. No hay maneras mejores ni peores. Hay salas clásicas, hay salas actuales, las hay que haces un mix. Nosotros, en Roble by Jairo Rodríguez, ofrecemos una sala más bien clásica, con toques actuales. La mayoría de nuestros platos salen montados directamente de la cocina. Pero a nosotros nos encanta poder ofrecer un show y una experiencia más completa a nuestros clientes, a los cuales les gusta cuando ofrecemos trinchar una carne en directo, desespinar un pescado, flambear. No queremos renunciar a esa parte de la sala más clásica, porque aunque a muchos les suene clásico, antiguo, se requiere de una gran preparación y de una gran destreza que no está al alcance de todos y nos sirve para diferenciarnos los unos de los otros. La sala es el nexo de unión entre el comensal y la cocina. Somos el nexo de unión porque, por ejemplo, cuando la comanda llega a cocina, la cocina solo tiene que ejecutar lo que nosotros le transmitimos de parte del cliente que quiere que se ejecute. Es nuestra labor fundamental, la de asesorar al cliente. Hay comensales que vienen con la carta aprendida, bien la ha visto en la web, bien la han visto en las redes sociales, se las traen aprendida de casa y prácticamente les tomas nota inmediatamente.
Hay otros que la leen con detenimiento, te demandan mucha más atención, necesitan que les expliques elaboraciones. Otros que solo quieren que las asesores, que ni miran la carta y se confían y se dejan asesorar. Pero para saber asesorar hay que conocer los gustos de cada cliente. Por tanto, es importante preguntar con anterioridad, preguntar gustos, preguntar alergias. Así podremos acertar con la lección que le hemos hecho al cliente. Siempre se ha dicho que los comadreros, somos un poco psicólogos. Ahora, esa psicología se llama inteligencia emocional. Es un punto importante y es un punto que deberíamos estudiar en todas las escuelas de hostelería. La inteligencia emocional es básicamente interpretar nuestras emociones para saber interpretar y gestionar las emociones de los demás. Este punto es un punto muy difícil, que se estudia y para lo cual hay un montón de profesionales. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta y no tomárnoslo a la ligera o de una manera banal, porque es algo que nos debe preocupar y mucho. En este caso, no solo hablamos de los clientes externos, pues nuestro principal cliente es el interno, es decir, nuestros empleados. Saber gestionar por qué algo ha salido mal en medio de un servicio es fundamental para poder poner remedio. Y todos debemos entender que las personas no son robots. Y preguntar cómo están y qué necesitan nos va a ayudar a mejorar el ambiente de trabajo, algo fundamental. Para concluir, me gustaría decirles que debemos tener en cuenta que la excelencia no es la meta, sino que es el camino que debemos seguir en nuestra profesión. Muchas gracias. Gracias. Te voy a pedir que cojas el micrófono si quieres sentarte aquí un poco conmigo. No, como vamos un poco mal de tiempo. No sé, lo que nos diga Luis. Vamos bien. Vamos bien. Bien. Eso tienes suerte, no te voy a preguntar mucho entonces. Me voy a quedar con una reflexión de las muchas cosas que has dicho, me parece muy interesante y tienen que ver en torno a la profesionalización, que al final todo versa sobre eso en la sala, y a la vez las emociones, ¿no? Parecerían dos cosas totalmente distintas. Sí, a priori pueden parecer dos cosas distintas, pero nosotros, por ejemplo, hay veces que podemos dar un servicio perfecto, pero tenemos que tener en cuenta las emociones del cliente. Entonces, gestionar todo eso, tú puede que hayas hecho una mesa en place perfecta, que los platos de cocina salgan perfectos, que el servicio haya sido maravilloso, y para un cliente a lo mejor tiene un mal día, también hay veces ellos, y entonces nunca vas a llegar al top para ellos, porque a veces consigo mismo están mal. Claro, las emociones son de cada uno, es muy difícil poder saber si... Pero eso es la psicología que tienen que tener, sí, que siempre se dijo que tenía el camarero. Tú ibas al camarero y siempre ibas a la barra y le contabas tus historias y siempre era como que te escuchaba y tiene que estar atento a 1000 detalles. Ahora, hoy en día, claro, con la inmediatez de las redes sociales, con todo, con la pandemia, con la mascarilla, a veces eso sí que nos pone un poco más difícil poder conocer cómo está el cliente porque te falta una parte fundamental, que es verle las facciones, verle tal. Pero bueno, vamos poco a poco. Y las gestiones de emociones del personal, eso es fundamental para nosotros. Antes de llegar a la gastronomía, tú habías estado trabajando, por ejemplo, en Meliá, ¿no? Nosotros. Sí. Parece que en este sector, que la hotelería, está mucho más clara la importancia de la gestión de la reserva, de la llegada del cliente, esa profesionalidad desde que se habla por teléfono o se gestiona ahora a través por internet, pero seguramente sea muy importante tener claro que el restaurante empieza cuando uno busca en la web, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, a ver, eso sí es fundamental. Sí que es cierto que la hotelería y la hostelería yo las separaría porque no son del todo iguales. En hotelería estábamos mucho más acostumbrados porque es verdad que no tenías ningún cliente que te viniera sin reserva o era muy difícil, pero en la hostelería hay mucha gente que todavía el tema de reservar no lo lleva bien. No, y sobre todo nosotros que estamos en zona rural nos pasa, y me imagino que a los colegas les pasará lo mismo, que te llegan sin reserva y no tienes mesa. Entonces, claro, es como, pero un martes no tengo mesa, ¿no? O sea, gracias a Dios que no tengo mesa. Sí que es cierto que la profesionalidad tiene que dar desde el primer momento. Nosotros cogemos el teléfono, nos presentamos, porque es fundamental que el cliente sepa con quién está hablando, preguntamos tema de alergias,
preguntamos si es si cuando es una mesa un poquitín más grande, si es por un motivo de una celebración, porque todos son detalles y para que el cliente también vea que le estás escuchando, que le estás prestando atención, confirmamos los datos. Todo eso es una manera de que el cliente se sienta valorado antes de llegar. Entonces es mucho más fácil entrarle bien a un cliente cuando le has tratado bien telefónicamente, se ha sentido valorado y atendido, que si vas apresurado y le coges así como diciendo, venga, cuélgame que va a llamar otro, ¿no? Es distinto. Muy interesante eso. Hay una parte, cuando hablamos, por ejemplo, de cocina de paisaje, y tenemos muy claro que tiene que ver con la zona, con los productos que tenemos, con la cocina que se hace, pero seguramente la sala tiene esa necesidad o esa capacidad de explicar lo que estamos viendo y comiendo. Claro, explicar un plato para mí es fácil. Para mí es fácil porque yo vengo de un proyecto personal que llevamos 3 años, que lo creamos de la mano de Jairo, y antes escuchaba a Javi y Amaranta, y claro, hay muchas cosas que son muy similares. Jairo llevaba muchos años, viene de otras cocinas y llevaba muchos años en esta profesión. Yo venía de esta profesión, pero de la hotelería, con lo cual gestión de eventos, bodas, que no era lo mismo que yo 3 platos no los había sacado en la vida hasta que abrimos. Pero para mí explicar los platos de Jairo, al ser mi marido, al crear el proyecto de cero, intentamos trabajar con el máximo producto que tenemos de nuestra huerta, entonces lo plantamos con los niños, lo recogemos con ellos, recolectamos. Muchas veces hacemos esas pruebas en casa. Es muy fácil para mí explicar porque lo has visto nacer, o sea, lo consensuamos todo, entonces es fácil. Yo siempre digo que yo soy los ojos de Jairo en sala y él es mis manos en cocina. Entonces, que hay choques, como decía Javi Amaranta, 50.000, que hay, pero es para mí presentar un plato de otro cocinero igual no sería tan fácil como explicar algo que yo he visto, cómo hemos hecho desde cero, cómo ahora que estamos con una sardina, con una lámina de calabaza, esas calabazas las hemos plantado con nuestros hijos en nuestra casa y son con ellos con las que las recogemos. Entonces es mucho más fácil que a lo mejor si trabajara para otra casa no me sería tan fácil. Hay una parte que también comentabas, y no me extiendo mucho más, aunque no está Lluís Nel por aquí ahora mismo para reñirme, pero sí que me parecía muy interesante, de nuevo, el papel de la mujer en todo, ¿no? Porque antiguamente las cocineras eran las mujeres, salvo las honrosas excepciones, como la suerte que tenemos en Asturias con las guisanderas, parece que fueron los hombres quienes tomaron ese protagonismo, prácticamente, y en la sala se ven pocas mujeres como jefas de sala, con honrosas excepciones. En la sala hay pocas. Eso que yo decía, que la figura de la jefa de sala en Francia lleva instalada muchísimos años y las escuelas de hostelería para eso las empoderan mucho. Pero sí que es cierto que todo esto es lo que llevamos hablando desde el principio. A veces para ser mujer, ser madre y ser trabajadora y más en una profesión que nosotros vamos un poco a contracorriente. Cuando la gente está descansando y disfrutando, nosotros trabajamos. Es muy difícil. Yo creo que quizás por eso hay menos jefas de sala. También que no hace tantos años no nos querían. No nos querían porque, bueno, pues bajas maternales o la conciliación. Hoy en día, por eso también nosotros abrimos en Pola. Yo soy de Pola, soy yo la que soy de la Cuenca y venir aquí nos permitió eso, conciliar, nos permite hacer una hostelería un poco más liviana, no dar el servicio de cenas, que a lo mejor en una gran ciudad, lo que decía antes Javi, que su sueño a lo mejor puede ser irse a Gijón, pero bueno, en lo que te permite las zonas rurales es llevarlo de otra manera. Entonces yo creo que las mujeres, bueno, tenemos que dar un paso adelante y decir que podemos y tenemos la misma capacidad que un hombre para llevar la sala. Además de la importancia del espacio y los ritmos, ¿no? Yo creo que también lo decían antes, que te compensa un poco, ¿no? Todo lo moderno, sin embargo, el pueblo te permite tener esa compensación. Y además de esa reserva, además de ese momento en el que se está en el restaurante, existe lo de después. Pueden ser críticas en internet o puede también haber una gestión de después de pasar por el restaurante. Seguramente la hagáis porque seguramente dais muchas recomendaciones, no solamente de otros restaurantes, otros compañeros también del espacio de que ir a ver, ¿no? Sois de alguna manera somos guías turísticos, ¿no? de Asturias. Hay mucha gente que viene y te pregunta. Yo, por ejemplo, en el restaurante siempre tengo
un plano del concejo, siempre, y de la iglesia de prerrománico de Santa Cristina, porque hay muchos clientes que te preguntan, vale, he venido a comer, me he desplazado, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora puedo hacer esto, y siempre es hacer una experiencia un poco más completa. O cuando vienen un fin de semana, pues he venido a comer a tu casa y me voy a comer a Suni y me voy a comer a Farpón. Pues bueno, al final es una sinergia y trabajar todos y todo suma. Al final no podemos hablar como solamente como restaurantes individuales, sino que todo lo que podamos hacer, de hecho, el valor de este congreso, yo creo que es esto, es como un altavoz para darnos a conocer, para saber que en la cuenca minera, que antes era como la cuenca minera estaba como denostada, que no tenía esta importancia, y te preguntaban, ¿vas a abrir un restaurante en la cuenca minera? Y yo siempre decía a Jairo, digo, pero es que en la cuenca minera también comemos, o sea, esto no es solamente Gijón, Oviedo, donde se va a comer bien, ¿no? En la zona hay muchos sitios, guisanderas, no guisanderas, de más vanguardia, de menos, gastrobares, que se va a comer muy bien. Entonces, todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que sumar y más en la situación en la que estamos de esta pandemia, que no nos lo ha puesto fácil. Bueno, yo creo que la última de verdad. Venga. En tu caso, además, tu pareja, el cocinero Jairo, es una persona que suena cocinero, pero él es más tímido. No, a Jairo es que no le gusta nada. Eso. Entonces, de alguna manera, también todas estas cosas tiene que asumirlas muchas veces la sala, ¿no? Porque existe en los grandes restaurantes una parte que es la comunicación. Entonces, a ti te toca también esa parte en vuestro caso. Bueno, a mí me toca esta ponencia por salvarle a él, o sea, eso es lo primero, porque Jairo en ese sentido sí es más tímido. Yo soy mucho más lanzada, no me da... Hombre, me da vergüenza y me da presión y me da reparo estar aquí y hablar para otros profesionales, grandísimos profesionales, a los que yo pienso, ¿pero qué voy a explicar yo? Si yo llevo 3 años en la sala, ¿qué le voy a decir a este que lleva 20? Pero sí que es verdad que me cuesta un poco menos. A él siempre se escuda y siempre detrás de los fogones está como mucho más tranquilo. Si tiene que salir, pues no le queda más remedio, pero siempre intenta delegar. Una entrevista de radio, venga Paula, si puedes, dala tú. Es verdad que eso, bueno, son cuestión de caracteres y en esto tiene que ser un 50%. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos ningún problema. No cabe duda que las anteriores charlas fueron muy interesantes, pero esta también lo ha sido. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.